¿Sabías que algunos de los dioses antiguos usaban tácticas de seducción para controlar sus reinos? Aunque parezca un tema de leyendas, lo cierto es que existe una verdad oculta detrás del magnetismo natural de algunas personas. Esa habilidad tan poderosa y aparentemente inalcanzable no es solo cuestión de suerte o destino. Se basa en algo mucho más profundo. Un deseo universal que todos llevamos dentro. La necesidad de ser validados, de sentirnos apreciados. A todos, en un momento, nos mueve este impulso, y cuando reconocemos cómo actúan los demás, tenemos una herramienta increíble a nuestra disposición. Es como si pudiéramos ver un poco más allá de las apariencias y entender lo que de verdad importa en las interacciones humanas. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas en redes sociales comparten sus mejores momentos, mostrando viajes, éxitos, imágenes cuidadas y llenas de detalles? No es solo casualidad. Detrás de cada publicación hay una búsqueda de reconocimiento, una especie de espejo en el que reflejamos lo que esperamos que los demás vean en nosotros. Y ahí, justo ahí, es donde está el punto débil que pocas personas reconocen abiertamente. La mayoría de nosotros quiere sentirse visto y valorado, pero lo que no muchos admiten es que no todos los elogios tienen el mismo peso. Es decir, una palabra de alguien a quien aprecias y admiras realmente puede hacer tu día, mientras que un cumplido de alguien sin importancia apenas se nota. Es ahí donde entra el poder de la validación, pero no cualquiera, sino la que viene de alguien que realmente tiene valor en nuestra vida. Entonces, si sabes cómo despertar ese sentimiento en la persona que te interesa, no solo lograrás llamar su atención, sino que además crearás una conexión que va más allá de la superficie. No se trata de ser obvio ni de llenar de elogios sin sentido. Al contrario, lo que funciona es aprender a observar y saber qué decir en el momento justo para que esas palabras realmente impacten. No estamos hablando de manipulación, sino de comprender cómo funciona el deseo humano de ser visto y cómo puedes usar esa verdad para conectar a un nivel más profundo. Dicen que el conocimiento es poder, ¿verdad? Pues si algo sabemos hoy en día es que esta necesidad de validación no es algo reciente ni moderno. Los antiguos ya lo sabían. Y si miramos a las historias mitológicas, nos damos cuenta de que figuras como Afrodita, la diosa del amor en la mitología griega, lo usaban a su favor. Afrodita era conocida no solo por su belleza, sino por su habilidad para atraer a los demás sin esfuerzo aparente. Ella no necesitaba elogios constantes porque simplemente tenía una seguridad inquebrantable en sí misma, que a su vez la hacía aún más irresistible. Sabía que el valor de un halago no está en el halago mismo, sino en quien lo da y cómo se recibe. La seguridad de Afrodita era tan potente que quienes la rodeaban sentían el impulso de querer validarla y agradarle. Sin embargo, lo fascinante de su historia es que ella no necesitaba hacer nada evidente para conseguirlo. Solo siendo ella misma y sabiendo que los demás deseaban estar en su círculo, podía manipular su entorno de manera sutil, consiguiendo que el interés hacia ella creciera sin esfuerzo alguno. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta diosa del amor? Que muchas veces la atracción y el poder de seducción vienen de una combinación de confianza propia y la habilidad de dejar que la otra persona busque nuestra aprobación. Llevando esto a nuestra realidad, podríamos decir que todos tenemos un pequeño Afrodita dentro de nosotros. La diferencia es que no todos sabemos usarlo o simplemente no somos conscientes de cómo hacerlo. Y aquí entra algo fundamental. No es necesario ser elogiado constantemente para sentir esa validación. A veces, el simple hecho de entender que las personas con las que estamos interactuando buscan esa aprobación nos da una ventaja que podemos usar de forma sutil. Ahora, esto no significa que se trate de dar cumplidos a diestra y siniestra o de poner a alguien en un pedestal para obtener su interés. Al contrario, la validación más poderosa es aquella que se da en el momento adecuado, con las palabras precisas, y sobre todo, de una manera en la que no parezca obvia. Porque si algo es seguro, es que las personas pueden detectar cuando alguien está intentando comprar su interés con elogios vacíos. Y créeme, nada resulta menos atractivo que eso. De hecho, es mucho más efectivo cuando puedes usar esta validación de manera sutil, casi como un secreto entre líneas que solo la otra persona puede captar. Un comentario genuino, algo que demuestre que realmente prestaste atención a algo específico sobre ella, puede ser mucho más impactante que cualquier adulación exagerada.
Y este es el verdadero secreto detrás de la validación. No se trata de elogiar, sino de saber reconocer algo que realmente importa para la otra persona. ¿Te das cuenta de cómo funciona este juego de validación? No es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana y ciertamente no es algo que puedas fingir. Requiere un poco de observación y, sobre todo, una intención genuina. Pero cuando lo haces bien, cuando logras dar ese toque de reconocimiento en el momento justo, es como si abrieras una puerta directa a los deseos más profundos de esa persona. Por eso, en lugar de concentrarte en hacer cumplidos superficiales, puedes enfocarte en algo más profundo, algo que muestre un interés real. Y esto no significa que debes elogiar constantemente. A veces, incluso el silencio o la pausa en una conversación pueden ser más efectivos que un comentario obvio. ¿Te ha pasado que alguien parece escucharte de una manera especial, como si entendiera algo de ti que otros no captan? Esa es la sensación que buscamos crear. Entonces, imagina que estás hablando con alguien que te interesa, y en lugar de decir algo como eres increíble o me gusta mucho estar contigo, optas por algo más sutil. Por ejemplo, después de que esta persona haya compartido algo importante para ella, podrías decir, ¿sabes? Hay algo en lo que mencionaste que me parece muy interesante y dejarlo en el aire. No necesitas ni siquiera terminar la frase. Esa pausa crea una sensación de misterio y de curiosidad que es difícil de ignorar. La persona automáticamente querrá saber qué es eso tan interesante que viste en ella, y de esta manera logras captar su atención sin ser obvio. Este tipo de interacción permite que la otra persona sienta que hay algo más, un interés que no se muestra abiertamente. Y ese misterio es lo que mantiene el interés vivo. De alguna manera, estás validando su importancia sin necesidad de decirlo directamente. Este tipo de validación es, al final, mucho más poderosa, porque en lugar de saturar de elogios, mantienes ese toque sutil que hace que la otra persona busque más. Si llegaste hasta aquí, ya habrás notado que la validación no se trata simplemente de hacer que alguien se sienta bien con halagos directos. De hecho, el poder de seducción real está en lo que no se dice, en lo que se insinúa y en lo que despierta una curiosidad casi inevitable en la otra persona. Y si te parece algo abstracto, aquí entra la ciencia para dar algo de claridad. Investigaciones en psicología muestran que el cerebro humano reacciona con mucha fuerza a los estímulos de validación, especialmente cuando estos no son tan evidentes. ¿Por qué? Porque el misterio y la ambigüedad crean una especie de vacío en nuestra mente, una necesidad de completar aquello que no entendemos del todo. Es como si tu cerebro te obligara a pensar en aquello que no se ha dicho, en el mensaje oculto que queda entre líneas. En términos simples, la incertidumbre genera interés. Piénsalo de esta manera. Cuando le haces un cumplido a alguien y le dices abiertamente todo lo que piensas, el cerebro de esa persona recibe la información y lo procesa como algo completo. Es decir, no queda nada por descubrir, nada que interpretar. Es como si cerraras la conversación en un solo movimiento. Pero cuando dejas un comentario con un toque de edad, el cerebro queda atrapado buscando ese algo más que quedó en el aire. Ese vacío es lo que mantiene el interés vivo, lo que hace que esa persona piense en ti incluso después de que la conversación haya terminado. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Imagina que estás hablando con una persona y en lugar de hacer un comentario directo como eres muy inteligente, decides decir algo como, tienes una manera de ver las cosas que me intriga. Ese pequeño cambio de enfoque convierte un cumplido simple en un misterio, algo que la otra persona querrá explorar contigo. Y es ahí, en esa sutil diferencia, donde realmente reside el poder de captar el interés de alguien. Lo que mucha gente no sabe es que en las relaciones, este juego de validación funciona mejor cuando se maneja con equilibrio, porque, como en todo, el exceso puede arruinar el efecto. Si constantemente buscas dejar frases enigmáticas, podrías parecer poco auténtico. La clave es intercalar estos momentos de ambigüedad con una actitud genuina, mostrando interés real, pero sin necesidad de revelarlo todo. Por otro lado, es fundamental recordar que el valor de un comentario también depende de cómo te proyectes a ti mismo. Si te muestras como alguien seguro de lo que eres y de lo que puedes ofrecer, tus palabras tendrán más peso. La validación es mucho más efectiva cuando viene de una persona que claramente tiene su propio valor.
Volvamos al ejemplo de Afrodita. Ella no necesitaba buscar la aprobación de nadie, porque confiaba en sí misma, y eso hacía que los demás quisieran su atención. La atracción no solo se basa en lo que dices, sino en cómo te presentas mientras lo dices. Este concepto, conocido en psicología como la teoría de la validación selectiva, plantea que las personas buscan el reconocimiento de aquellos a quienes admiran o consideran como iguales o superiores en algún aspecto. Por eso, cuando estás en una conversación, en lugar de esforzarte demasiado en impresionar a la otra persona, puedes simplemente proyectar confianza en ti mismo. La otra persona, al percibir esa seguridad, comenzará a buscar tu validación de manera natural, sin que tengas que hacer un esfuerzo evidente. Otro aspecto que debes considerar es la importancia de escuchar. Muchas personas subestiman el poder de la escucha activa, pero esta puede ser una de las formas más efectivas de demostrar validación sin decir ni una sola palabra. Cuando realmente prestas atención, haces preguntas relevantes y muestras interés por lo que la otra persona dice, creas una conexión mucho más fuerte que cualquier elogio. A todos nos gusta sentir que nuestras palabras importan, y cuando alguien muestra una escucha genuina, se convierte en alguien memorable. Así que la próxima vez que estés en una conversación con alguien que te interese, prueba enfocarte en escuchar de verdad, en lugar de pensar en el próximo cumplido o en cómo impresionar. Observa los detalles, presta atención a lo que esa persona comparte contigo. Esa simple acción de estar presente sin apresurarte en hablar puede ser mucho más poderosa y atractiva que cualquier frase ingeniosa. Y cuando decidas decir algo, que sea en base a lo que esa persona ha dicho o compartido, algo que muestre que realmente estabas ahí, en la conversación con ella. Porque, al final, la validación no solo es un juego de palabras. Se trata de crear una conexión en la que la otra persona sienta que sus pensamientos, sus emociones y sus experiencias realmente importan. Cuando logras esto, la otra persona empezará a verte como alguien diferente, alguien que realmente sabe cómo escuchar y entender, y eso es algo que no se encuentra todos los días. Entonces, con esta idea clara de validación auténtica y escucha activa, surge una cuestión fundamental: ¿cómo llevar este rendimiento a un nivel práctico? Porque la teoría suena bien, pero en la práctica puede ser un poco desafiante encontrar el balance perfecto entre interés y misterio. Es aquí donde entra en juego una estrategia simple pero poderosa: hacer preguntas que mantengan a la otra persona involucrada, curiosa y reflexiva sobre sí misma. Ahora, déjame explicarlo mejor. Imagínate que estás conversando con alguien, y en lugar de centrar la conversación en ti o en tus opiniones, decides explorar un tema que sea significativo para la otra persona. En vez de hablar sobre tus logros o de tratar de impresionarla, muestras un interés genuino por algo que ella disfruta. Por ejemplo, podrías decir algo como: me pregunto qué fue lo que te inspiró a dedicarte a eso, qué es lo que más disfrutas de hacer eso. Estas preguntas no solo muestran interés, sino que también le dan a la otra persona la oportunidad de hablar de algo que le apasiona, y esa pasión se convierte en una conexión entre ustedes dos. ¿Por qué esto es tan efectivo? Porque a todos nos gusta sentir que nuestras historias, ideas y emociones son importantes. Cuando alguien nos permite hablar sobre lo que realmente nos mueve, automáticamente bajamos nuestras barreras y empezamos a ver a esa persona de una manera diferente, más cercana y confiable. Pero hay un truco: no basta con hacer la pregunta, sino también escuchar realmente la respuesta. Si haces una pregunta y luego cambias de tema sin explorar lo que la otra persona compartió, perderás ese efecto de conexión profunda. Esto me recuerda a algo que se aplica en las técnicas de comunicación efectiva: la escucha reflexiva. No es solo estar en silencio mientras la otra persona habla, sino responder de una manera que demuestre que entiendes y valoras lo que ha dicho. Por ejemplo, si alguien te cuenta sobre un proyecto en el que ha estado trabajando, podrías responder algo como: debe haber sido un desafío para ti. ¿Qué fue lo más difícil de todo ese proceso? Este tipo de respuesta muestra que no solo estás escuchando, sino que estás involucrado en lo que la otra persona está diciendo, convirtiéndola en una conversación en la que realmente estás interesado en su perspectiva, en sus emociones y en sus logros. Y aquí es donde entra el concepto de la validación indirecta. En lugar de decir abiertamente «eso es increíble» o «me parece admirable lo que haces», puedes demostrar tu aprecio de una forma menos directa,
preguntándole a alguien cómo se sintió en una situación o qué aprendió de ella. Valida su experiencia sin caer en cumplidos repetitivos. Este tipo de validación indirecta tiene un impacto más duradero, porque no se percibe como un elogio vacío, sino como una muestra de interés real. Además, esto crea una atmósfera en la que la otra persona se siente valorada sin sentir que te estás esforzando demasiado para agradar. Es como si le estuvieras dando la libertad de expresarse y ser ella misma, sin juicios. Y esto, aunque parezca sutil, marca una gran diferencia. La autenticidad se vuelve evidente, y cuando alguien se siente cómodo siendo auténtico, su conexión contigo se fortalece de manera natural. Otra herramienta práctica que puedes emplear es la pausa estratégica. En una conversación, los silencios pueden parecer incómodos, pero en realidad tienen un propósito poderoso si los usas bien. Después de que la otra persona haya compartido algo importante, en lugar de apresurarte a responder, toma un momento. Esa pequeña pausa muestra que realmente estás absorbiendo lo que te dijo, y le da espacio para añadir más o para sentir que sus palabras realmente tuvieron un impacto en ti. La pausa le da profundidad a la conversación, haciendo que la otra persona perciba que sus palabras resuenan. Esto se relaciona directamente con lo que hemos hablado sobre la validación. Al hacer pausas, permites que la conversación fluya sin prisas, creando un ambiente donde las palabras no se desperdician y donde cada cosa que se dice tiene un peso. Y esta combinación de escucha activa, validación indirecta y pausas estratégicas crea un ambiente de conexión genuina y profundo entendimiento. Por supuesto, no estamos diciendo que de repente tengas que convertir cada conversación en un análisis profundo. Todo esto debe hacerse de manera sutil y natural. De hecho, momentos de humor ligero o comentarios casuales también son esenciales para mantener la conversación amena y equilibrada. Una buena conexión se construye en un flujo natural, donde tanto tú como la otra persona se sienten cómodos y libres de expresarse. La seducción, al final, es una danza de comunicación donde se invita al otro a sentirse parte, a participar, sin sentir presión. Entonces, la próxima vez que estés en una conversación significativa, recuerda, cada palabra, cada pausa y cada gesto tienen un impacto, y el verdadero poder está en hacer que la otra persona sienta que realmente está siendo escuchada y comprendida. Cuando logras esto, esa persona empieza a asociar esa sensación de bienestar contigo, y sin siquiera darte cuenta, habrás creado un vínculo que va mucho más allá de lo superficial. Entonces, hemos visto cómo la validación, el interés genuino y la comunicación sincera construyen una conexión profunda y auténtica. Ahora hablemos de una estrategia clave que puede parecer sencilla, pero que tiene un impacto enorme. Mostrar curiosidad de una manera que despierte el ego de la otra persona, de forma sutil y estratégica. Todos, en mayor o menor medida, tenemos algo de curiosidad sobre nosotros mismos, y hay algo especial en escuchar a alguien decir, ¿sabes? Hay algo en ti que me intriga. Esta frase, tan simple como parece, tiene el poder de activar el interés de la otra persona porque la hace sentir especial, única, vista. Imagina que alguien te dice algo así. Automáticamente, tu mente empieza a buscar qué es eso tan particular que él o ella ve en ti. Pero aquí hay un secreto. No debes revelar inmediatamente qué es eso que encuentras intrigante. Mantener un aire de misterio es esencial para que la otra persona sienta esa curiosidad de vuelta hacia ti. Piénsalo de esta forma. Cuando dejamos un espacio abierto en una conversación, creamos una pequeña tensión que mantiene la atención. Esta tensión, lejos de incomodar, genera un magnetismo que hace que la otra persona desee seguir descubriendo más. Es una manera de encender esa chispa de interés sin decir todo de una vez. Una frase como, aún no sé exactamente qué es, pero hay algo en ti que me hace querer saber más tiene un efecto casi inmediato. La otra persona comienza a cuestionarse qué es eso que tú estás viendo, y al mismo tiempo, se siente impulsada a mostrar más de sí misma. Esta técnica funciona especialmente bien porque se basa en un concepto básico. A todos nos gusta sentirnos interesantes y que alguien más note eso en nosotros. Es halagador, pero es importante que, al usar esta estrategia, lo hagas de manera natural y sin que parezca que estás siguiendo un guión. La clave está en que la otra persona sienta que realmente estás interesado en lo que tiene para compartir,
no que solo estás jugando con palabras vacías. Otra forma de aplicar esta idea es usar detalles específicos. Por ejemplo, en lugar de decir, eres interesante, lo que puede sonar genérico, puedes decir algo como, hay algo en la forma en que hablas sobre tus pasatiempos que me llama la atención. Es como si realmente disfrutases cada detalle. Este tipo de comentario no solo es específico, sino que también muestra que has estado prestando atención, que te has dado cuenta de aspectos únicos de esa persona, y al ser un comentario que la otra persona probablemente no escucha todos los días, se queda en su mente y crea una conexión más fuerte. En el fondo, esta estrategia no es solo una táctica, sino una forma de demostrar un interés auténtico y profundo, porque al final del día, todos deseamos ser escuchados y comprendidos de manera especial. Cuando alguien toma el tiempo de observarnos a ese nivel y lo expresa de forma tan sutil, se convierte en alguien memorable en nuestra vida. La otra persona empieza a pensar en ti no solo por lo que dijiste, sino por cómo la hiciste sentir. Y eso, en relaciones humanas, es algo que deja huella. Para reforzar esta idea, podrías combinar esta curiosidad con una escucha activa. Como mencionamos antes, si después de decir algo como, hay algo en ti que me intriga, la otra persona comienza a compartir algo de su vida o sus pensamientos, presta atención y haz preguntas que muestren que realmente te importa lo que está diciendo. Esta combinación de interés y curiosidad constante genera una experiencia en la que la otra persona se siente valorada y comprendida. Y eso, muchas veces, es lo que todos buscamos en una relación. Además, es importante recordar que el misterio y la curiosidad no son solo palabras o frases específicas. También pueden ser gestos, miradas, incluso el lenguaje corporal. No necesitas decir cada detalle de lo que piensas. A veces, una sonrisa o un silencio pueden decir mucho más. Por ejemplo, imagina que alguien te cuenta una anécdota divertida, y en lugar de reaccionar de inmediato, sonríes ligeramente y mantienes una pausa antes de responder. Ese tipo de gesto crea un momento de expectativa, algo que añade un toque de misterio a la conversación. Al final, estos pequeños gestos y frases crean una atmósfera en la que la otra persona siente que hay algo especial entre ustedes, una conexión que va más allá de las palabras. Y este tipo de conexión es lo que realmente marca la diferencia en las relaciones, porque hace que la otra persona asocie esa sensación de intriga, comodidad y validación contigo. Recuerda, la seducción no es algo que se trata de impresionar o de demostrar. Es más bien una danza, un juego de interés y de misterio que mantiene viva la chispa entre dos personas. No se trata de actuar ni de decir cosas para ganarse la simpatía del otro. Todo lo contrario, la verdadera conexión surge cuando ambos pueden ser ellos mismos, sin presiones ni expectativas exageradas. Después de explorar cómo el interés genuino, la curiosidad y el toque de misterio pueden crear conexiones auténticas y memorables, llegamos a la última pieza del rompecabezas. Cómo mantener esta atracción y hacer que la conexión se convierta en algo duradero. Porque no basta con despertar el interés inicial. El verdadero reto está en que esa conexión se fortalezca con el tiempo. Una de las claves para lograr esto es aprender a dosificar tu presencia. Es un concepto sencillo pero poderoso. Al no estar siempre disponible o al no compartir todo de inmediato, dejas que la otra persona tenga espacio para extrañarte y para procesar lo que siente por ti. Cuando nos volvemos demasiado accesibles, por muy valiosa que sea la relación, existe el riesgo de que la otra persona pierda ese deseo de descubrir más. En cambio, cuando dosificas la frecuencia y la intensidad de nuestros encuentros, creamos una especie de ritmo que mantiene viva la chispa. Esto no significa que debas desaparecer o actuar de forma indiferente. De hecho, la dosificación de la presencia se basa en encontrar un balance natural entre estar y dar espacio. Si estás en constante comunicación sin dejar que la otra persona sienta un poco de distancia, no das lugar a ese sentimiento de expectativa que se genera al esperar algo. Recuerda, lo que se anticipa se valora más, y el espacio es una herramienta que permite que esa anticipación crezca de manera orgánica. Otro punto importante es que la conexión se mantiene fuerte cuando ambas personas sienten que están en una danza en la que ninguno lleva la delantera ni se queda atrás. Esto significa que la interacción debe ser equilibrada. Cuando uno da demasiado, mientras el otro se mantiene distante, se rompe esa armonía.
Por eso es crucial escuchar y responder de forma recíproca, respetando tanto tus emociones como las de la otra persona. Un ejemplo sencillo: si la otra persona te cuenta algo personal o importante para ella, toma ese momento para conectar más profundamente, compartiendo también algo significativo de tu vida. Esto fortalece el vínculo de forma natural y hace que ambos se sientan valorados y comprendidos. Además, puedes llevar esto un paso más allá, aprendiendo a crear momentos significativos juntos. No siempre es necesario tener conversaciones largas o hacer cosas extraordinarias para fortalecer una conexión. A veces, los pequeños detalles o los gestos simples dejan un impacto mucho más duradero. Un mensaje inesperado en un momento particular, un recuerdo compartido o un comentario que muestre que te acuerdas de algo que la otra persona mencionó en otra ocasión son acciones que parecen mínimas, pero tienen un peso emocional enorme. Estas pequeñas acciones demuestran que, aunque haya distancia física o tiempo de por medio, esa persona sigue siendo importante para ti. Ahora, aquí hay algo que muchas personas no consideran, pero que es fundamental: aprender a sorprender. La sorpresa, cuando es genuina, tiene el poder de revitalizar cualquier conexión. No hablo solo de regalos o de hacer cosas impresionantes, sino de esos pequeños gestos inesperados que muestran interés y consideración. Puede ser un mensaje simple, como: recordé lo que dijiste sobre ese lugar que te gustaría visitar y me encontré con una foto que te podría gustar. Este tipo de detalles hace que la otra persona sienta que estás pensando en ella de una forma especial, incluso en los momentos en que no están juntos. La magia de la sorpresa radica en que rompe la rutina y le da a la relación un toque de novedad y emoción. Cuando introduces momentos inesperados, la otra persona se da cuenta de que no puede predecir cada uno de tus movimientos, y eso mantiene la relación fresca y vibrante. Es como si te recordara que, aunque existe una conexión sólida, aún queda mucho por descubrir y disfrutar juntos, y esa sensación es invaluable. Al final del día, mantener una conexión fuerte se basa en un equilibrio entre la familiaridad y la novedad. Cuando alguien se siente demasiado cómodo en una relación, puede caer en una rutina que a veces apaga la chispa. Pero cuando hay un toque de sorpresa y de misterio, aunque sea en pequeñas dosis, la relación se mantiene viva, cargada de energía. Y eso es lo que hace que alguien quiera seguir volviendo, que desee estar cerca de ti, no solo porque le gustas, sino porque le haces sentir algo único. Por supuesto, nada de esto debe sentirse como una estrategia o un plan. La verdadera magia de una conexión duradera surge cuando ambos son capaces de ser genuinos, y al mismo tiempo, dejar que las cosas fluyan sin forzar la dosificación de la presencia, la sorpresa y el equilibrio en la interacción. Son elementos naturales de cualquier relación sana. Es solo que, al ser conscientes de ellos, podemos entender mejor cómo funcionan y aprovecharlos para mantener viva esa conexión. Así que, cuando pienses en cómo mantener la atracción de alguien a largo plazo, recuerda que no se trata de hacer mucho ni de ser perfecto. Se trata de ser auténtico, de mostrar interés de manera natural, de dar espacio, y a la vez, de ser creativo en los pequeños momentos que comparten. Porque al final, lo que realmente importa es que ambos se sientan valorados, y sobre todo, que disfruten del camino juntos. Habiendo explorado hasta aquí las claves para crear y mantener una conexión genuina y profunda, llegamos a uno de los aspectos más importantes en cualquier relación: la autenticidad. Porque, aunque las estrategias y técnicas pueden ser útiles, nada sustituye el poder de ser tú mismo. Es fácil caer en la trampa de intentar mejorar o modificar quién eres para agradar a alguien más, pero la verdad es que solo cuando te muestras tal y como eres puedes construir una conexión que realmente tenga un impacto duradero. La autenticidad es como un imán. Cuando eres genuino, atraes a las personas que realmente valoran quién eres en esencia, y a su vez, generas una especie de escudo contra las relaciones superficiales o vacías. Las personas pueden percibir la sinceridad y aquellos que buscan algo real en sus conexiones humanas naturalmente se sentirán atraídos por quienes no tienen miedo de mostrar su vulnerabilidad, sus gustos y sus imperfecciones. A veces, sin embargo, tenemos miedo de que, al ser nosotros mismos, no logremos encajar o agradar. Este miedo nos lleva a crear una versión ideal de nosotros mismos, algo que creemos que los demás prefieren. Pero la ironía es que, al hacerlo,
terminamos atrayendo personas que no están realmente interesadas en nosotros, sino en esa máscara que proyectamos. Y sostener esa versión falsa es agotador. Así que, al final, ser auténtico no solo es una estrategia, sino una forma de liberarse de esa presión de intentar ser algo que no somos. Entonces, ¿qué significa realmente ser auténtico en una relación? Significa tener la confianza de expresar tus pensamientos, tus deseos y tus opiniones sin miedo al juicio. No se trata de ser arrogante o de imponer tus ideas, sino de tener el valor de ser transparente sobre quién eres. Por ejemplo, si te apasiona un tema que la otra persona no comparte, en lugar de ocultarlo o fingir desinterés, puedes expresarlo abiertamente. Puede que la otra persona no comparta esa pasión, pero si hay una conexión auténtica, lo valorará porque es parte de quién eres. Además, la autenticidad también implica aceptar tus propias vulnerabilidades. No siempre tenemos que mostrarnos fuertes o seguros. Todos tenemos días en los que dudamos, momentos en los que nos sentimos inseguros. Mostrar esas facetas no te hace menos interesante, sino que permite que la otra persona vea que eres humano. En realidad, a menudo es en esos momentos de vulnerabilidad donde se construyen las conexiones más fuertes, porque muestran un nivel de confianza que va más allá de la superficie. Pero ser auténtico no solo te beneficia a ti, también permite que la otra persona se sienta cómoda siendo ella misma. Cuando alguien siente que no necesita pretender o impresionar, baja sus barreras y permite que la relación fluya de manera más natural. De alguna forma, tu autenticidad le da permiso a la otra persona para relajarse y ser quien realmente es. Y esto es algo poderoso, porque cuando ambas personas se muestran de manera auténtica, la relación deja de ser un juego de apariencias y se convierte en un espacio seguro donde ambos pueden crecer y apoyarse mutuamente. Al final del día, la autenticidad es lo que define si una conexión será significativa o superficial. Porque no importa cuánto te esfuerces en aprender técnicas de comunicación o estrategias de validación, si no eres auténtico, esas conexiones siempre tendrán un límite. Es como construir una casa sobre arena en lugar de sobre cimientos sólidos. Solo cuando ambas personas están dispuestas a mostrar quiénes son realmente, esa casa tiene la oportunidad de ser fuerte y duradera. Entonces, el verdadero secreto para mantener la atracción y la conexión en una relación no está en lo que haces o en cómo te muestras, sino en ser coherente con tus emociones y tus valores. Esto no significa que no puedas mejorar o crecer. Todos estamos en constante cambio, pero ese crecimiento debe venir de un deseo genuino de ser la mejor versión de ti mismo, no de la necesidad de complacer a alguien más. Así que, mientras continúas construyendo tus relaciones, recuerda, la clave no está en impresionar, sino en conectar desde un lugar auténtico. Porque cuando alguien realmente valora quién eres, no necesitarás esforzarte por ser algo diferente. Serás suficiente tal y como eres, y esa conexión será mucho más profunda de lo que cualquier técnica o estrategia podría lograr. Al final de este recorrido, podemos ver que la verdadera conexión no se trata solo de técnicas o estrategias, sino de encontrar el equilibrio entre mostrar interés genuino, mantener un toque de misterio y, sobre todo, ser auténtico. Todas las herramientas de comunicación y validación que exploramos pueden crear una base sólida, pero es la autenticidad lo que da profundidad y sentido a una relación. En última instancia, la seducción y la atracción no son juegos de manipulación, sino caminos para descubrir y conectar con lo que cada persona lleva dentro. Cuando te permites ser tú mismo, sin miedo a mostrar tus vulnerabilidades y pasiones, invitas a la otra persona a hacer lo mismo. Este espacio de confianza mutua se convierte en el cimiento de relaciones verdaderas, donde ambos pueden crecer y apoyarse. Así que, en cada encuentro, recuerda que la atracción real y duradera no proviene de palabras bonitas ni de un juego de apariencias, sino de la esencia de quién eres. Permítete brillar con autenticidad, y las conexiones que surjan serán tan sinceras como profundas.